Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Me disculpa el retraso, estuve aquí un percance con mis trabajadores. El día lunes fue grave. El día lunes grave, el día lunes hay que invitarles a la gente que venga a trabajar. Hay que esperar. Ya, bueno, vamos a entrar a un tema, ¿no es cierto?, que es empujes de tierra. Antes que nada, del examen, por favor, el día miércoles va a consistir en la parte de teoría y en la parte práctica, ¿ya? Primeramente le hago las preguntas teóricas y después entregan la teoría y empiezan con la parte práctica. Por favor, les voy a recomendar, llévense formulario de los suelos 1 y también formulario de suelos 2, todo lo que han hecho, ¿ya? Bien, entonces en el aula que está asignada en ese momento, yo voy a pedir una aula más, por lo menos para que separemos en 2 o en 3 partes el grupo. Bueno, ahora vamos a llevar un tema que se llama empujes de tierra. Estos dos temas es bastante, un poquito más complicado que los anteriores. Entonces, pero básicamente, ¿no es cierto?, hay varios métodos, no es necesario, como conocimiento tienen que saberlo todo, pero de estos dos métodos, perdón, porque de todos los métodos que hay para calcular empujes de tierra, hay unos 3 métodos que son los primeros, el Rankine, el método ¿cómo se llama?, de Coulomb, y bueno, no todos 3 métodos se aprenden nada más. Pero por lo demás, hay métodos gráficos, ¿no es cierto? También yo lo pongo para conocimiento general, pero ahora inclusive hay programas para poder utilizar cualquier método. Entonces, pueden profundizar un poquito más algún método que les interese o que lo vean que es conveniente. Bien, entonces, empujes de tierra, ¿a qué se llama empujes de tierra? El empuje de tierra es la acción producida por un macizo terroso sobre las obras que hacen contacto con ello. Estas obras pueden sufrir alteraciones en su estabilidad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿dónde se produce un empuje? Fíjense, cuando estamos haciendo un puente, siempre hay, ¿no es cierto?, una zona de acceso al puente, y justamente el estribo, porque los elementos de sustentación en los bordes se llaman estribo y al medio se llaman pilas. Entonces, cuando estamos haciendo el relleno hacia el estribo, estamos rellenando con tierra, pero esa tierra está haciendo un empuje. Es un sótano, los muros de contención están sometidos a empujes. En fin, ahí justamente ahora... estos empujes vienen también en realidad casados con estabilidad de taludes. Entonces, apréndanse, puedo repetir 1 o 2 métodos para que ustedes puedan solucionar cualquier problema de este tema. Bien, entonces cuando hacemos canales de tierra, por ejemplo, ¿no es cierto?, para desagüe, tenemos hormigón, pero ese hormigón que está sometido también a empujes. O sea, es bastante utilizado, digamos, este tema de empujes. La determinación de su valor de empuje es fundamental en el análisis de proyectos, obras con muros de contención. Cortinas con pilotes. ¿Qué son cortinas con pilotes? Generalmente, supongamos que ustedes van a hacer un sótano y, bueno, al lado hay una estructura. Entonces, en ese caso no pueden hacer una excavación porque corre peligro a la estructura que está aledaña. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen pilotes, ¿no es cierto?, muy cercanos, ¿no es cierto?, entre uno y otro, ¿no es cierto?, alrededor de la obra que ustedes van a ejecutar. Y luego, ¿no es cierto?, se coloca una pantalla delante de los pilotes, entonces ya queda justamente protegido la estructura que está al lado. Entonces se hacen una serie de pilotes en el entorno de la obra. Eso se llaman justamente, lo que estamos llamando aquí, cortinas con pilotes.
Con construcción de subsuelo, porque justamente en subsuelo se utiliza bastante, también en puentes, también cuando hacemos cualquier obra, digamos, para que tengamos problemas de agua, o ponerle en peligro a la obra aledaña. Acceso de puente, lo que estaba comentando, ¿cierto? Entonces, en fin, hay varias cosas, ¿no es cierto? Cuando hacemos una planchada, porque, para el área petrolera, ¿por qué es planchada? Su verdadero nombre es explanada, es decir, hacer un corte. Supongamos que esté en un cerro, pero tengo que hacer corte, tengo que nivelar y tengo que hacer una superficie, ¿no es cierto?, pues que sea horizontal y que esté trabajable ahí. Entonces, en esos casos, lógicamente, al hacer un corte, a veces ya está desestabilizando la zona aledaña que está en mayor altura. Y por consiguiente, eso que hay que hacer, colocar un muro de contención para que el corte donde se ha hecho, ¿no es cierto?, no produzca derrumbe en épocas de lluvia y se tenga problemas en la planchada o en la explanada. Entonces, este tema es bastante aplicado en la práctica. Entonces, este tema es uno de los más complejos de la mecánica de suelos. Ahora, o sea, hasta ahora ninguna teoría general y rigurosa puede ser elaborada que satisfaga la necesidad. O sea, no hay una teoría que diga exactamente esto va a ocurrir, porque inclusive alguna vez hay que suponer algunas cosas. Y puede pensar en el gran número de investigadores, matemáticos que se han ocupado de ella desde hace mucho tiempo atrás. Todas las teorías propuestas admiten hipótesis simplificadoras, suponemos algunas cosas, más o menos discutibles conforme a las condiciones reales, ya que la formación de los suelos se debe a un proceso muy complejo, heterogéneo y en el transcurso de la edad geológica. Imagínense ustedes, por ejemplo, que están haciendo un camino. Por la economía, siempre tratamos de hacer caminos, ¿no es cierto?, en las riberas del río, especialmente en las zonas montañosas. Nunca, si no, no hacemos túneles. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero o porque no tenemos tecnología. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer cortes, ¿no es cierto?, en la ladera de los ríos, ¿no es cierto?, y ese material que estamos haciendo, estamos botándolo al río, y luego, ¿qué hacemos? Le estamos desestabilizando el talud que se formó durante miles de años o cientos de años. Entonces, le estamos haciendo, como le estamos cortando el pie. Entonces, lógicamente, ese talud va a quedar desestabilizado. Entonces, cuando llueve, lógicamente hay fallas, hay derrumbes, desmoronamientos, etcétera, etcétera. Ustedes han visto que en La Paz cada vez el problema últimamente hubo obreros que han quedado enterrados, ¿no es cierto?, en una estructura en La Paz. Eso que ha pasado justamente no se tuvo el cuidado primeramente de proteger con algún elemento de sustentación del suelo para que no haya ese tipo de fallas. Eso es una falla netamente de suelo. Y con el problema ahora que tiene el constructor, la empresa constructora, etcétera, y además hay muertos. Son esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en desestabilizar al hacer una estructura. Generalmente eso ocurre en caminos. Ustedes han visto en algunos caminos donde cortan hay gaviones. ¿Esos gaviones qué es? Un elemento, ¿no es cierto?, para soportar el empuje. Pues, no sé, por los que no saben, que los gaviones son, ¿cierto?, unas mallas de alambre, lógicamente rellenadas con piedra. Eso es un gavión. Esos gaviones tienen que estar calculados sobre el empuje. También hay que protegerlo además del empuje. ¿Por qué? Porque justamente si no lo controlamos en un gavión adecuadamente, ¿no es cierto?, por donde tiene que pasar el agua lleva sedimentos, entonces ¿qué va a pasar? A la larga va a desestabilizar la parte trasera, digamos, del gavión y se va a ir desestabilizando el suelo. Y cuando ya se desestabiliza el suelo, lógicamente, por gravedad se va a caer el puente, se va a volcar. Ahora, si realmente no le damos paso también demasiado y no está calculado para el empuje, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volcar al otro lado. Por eso, entonces, en un gavión se colocan geotextiles y material filtrante de tal modo que deje pasar el agua, ¿no es cierto?, que está detrás del muro, en este caso de los aviones, que pase libremente el agua limpia, pero que no desestabilice llevando sedimentos.
Pero ese problema, digamos, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta en sótanos, por ejemplo, cuando están haciendo sótanos y van a hacer muros de contención para no dañar al vecino, supuestamente están sacando el agua, pero con una bomba normal, se están llevando sedimentos y le están poniendo en riesgo justamente a los vecinos. ¿Por qué? Porque están sacando debajo de las estructuras ya construidas todos los finos que están contenidos en el suelo, solamente que es del esqueleto grueso. Y eso puede producir asentamientos en estructuras que ya están construidas. Ese cuidado deben tener, pero la mayoría de la gente a veces no toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es un poco elevado el costo de hacer unos pozos, ¿no es cierto?, colocar una bomba sumergible y bombear para bajar el nivel freático. Entonces, pero hay que, por seguridad, hay que hacer las cosas bien para no tener problemas posteriores. Bien, ahora dentro de las teorías, ¿no es cierto?, que han desarrollado, por ejemplo, ¿no es cierto?, las teorías clásicas sobre el empuje de tierra fueron formuladas, fíjense, por Coulomb. Eso fue en el año 1973 y Rankine en 1856. Justamente el método de Rankine y Coulomb se vienen manejando, porque son más fáciles más simplificados, digamos, nosotros, los métodos para poder calcular. Habiendo sido desarrollado por Poncelet, Kuhlmann, Levan, por ejemplo, este Kuhlmann es un método gráfico, Poncelet también un método gráfico, Levan también. O sea, lo que se trataba en la antigüedad, porque como no había computadora, siempre hacer métodos gráficos. Y claro, hoy en el día más se está usando Rankine, porque podemos programar fácilmente. Y tal vez que el método de Kuhlmann, como ya tienen programas de AutoCAD, pueden usar esto, pero después, cuando no había ese programa, había que dibujarlo a pulso, a escala y dibujarlo, es un método gráfico. Y también fueron estudiadas por Catwood, Onnet, pero tiene sus métodos para solucionar tanto para empujes y estabilidad de taludes. Brink, Hansen y otros. Últimamente, ¿no es cierto?, son autores ya un poquito ya viejos, digamos así. Ahora aquí por ejemplo está faltando aumentar algunos nuevos, por ejemplo, como es el Joseph Bowles. Después hay investigadores, por ejemplo, japoneses, bastante, hay 4 o 5 investigadores, pero son pocos, ¿no es cierto? Y la literatura que nos llega a nuestro medio, pues llega después de muchos años de que ya se escribió. Bueno, entonces ahora por eso, si no saben empujes, bueno, si tienen un problema de estabilidad de taludes, tienen que casar los dos, porque si no, ¿qué elementos con qué van a sujetar lo que algo se puede ocurrir una falla en empujes de estabilidad de taludes? Estabilidad de taludes, que es justamente estabilizar que un talud no falle y que después tengamos problemas de dumas, como en La Paz cada vez ocurre ese problema. Bien. Ahora, por ejemplo, últimamente, a ver, ¿quiénes han ido por Samaipata últimamente? Hola. ¿Alguien ha ido por Samaipata? Sí, pero... ¿Qué es lo que han visto? Fíjense ustedes, bueno, si han ido a Samaipata deben conocer, de la zona de Bermejo hasta la subida que va el camino hasta Samaipata. Toda esa zona es zona fallada, hay una falla geológica y por eso hay un puente que pasa yendo de aquí a Samaipata, estamos yendo por el lado derecho de la ribera del río y pasa a la parte izquierda. Justamente ese paso fue hecho porque a la derecha hay una falla geológica, hay una tendencia de un movimiento continuo, ¿cierto? Y entonces siempre hubo problema ahí. Y después, lógicamente, va un sector y luego pasa otra vez a la derecha. Después de obviar la falla geológica. Pero sin embargo, ahora, fíjense, está causando un problema serio en esa zona. En algunos lugares ya solamente hay una sola vía para pasar.
hay derrumbes. Entonces no contaron con el problema, ¿no es cierto?, del agua. El agua que pasa por el río Piraí causa problemas serios, derrumbes, inclusive no saben cómo solucionar ahorita porque en esa zona hay derrumbes si hacen un corte para ensanchar el camino, están desestabilizando justamente el pie de montaña que está al lado derecho. Ahora, para poner protecciones, ya sea muros de contención o pantallas, para que no afecte el caudal del río, también es un problema porque el agua está erosionando y todo el talud que había no existe, sino ya el talud ya está casi 90 grados. Entonces, esa zona se convirtió en una zona bastante conflictiva. Está pensando hacer inclusive pilotes y luego pilotes colocar muros, o sea, pantallas, ¿no es cierto?, para proteger ese problema de erosión que está haciendo el camino. Es un problema serio donde hay erosión. Y bueno, y todas las zonas inestables. En este momento no le han dado solución definitiva. Ingeniero, sí, ahí el lugar se llama Puente de la Negra, son 2 puentes, ¿no? Exactamente, donde la Puente de la Negra, me saca toda esa zona, ¿cierto?, de Puente de la Negra, como volviendo a Bermejo, ¿verdad? Hay una partecita que está ahí, una sola vía, ¿verdad? Sí, le cuento que ahí cuando era niño estaba construyendo y pasa que una vez se derrumbó, Sí. o sea, se vino a la montaña. Claro. Y derrumbó poco, pero el río se inundó, o sea, se quedó como una presa, fue así un grave daño, ¿no? Porque el río se secó. Sí. Ahora se está tratando de dar soluciones. Justamente el otro día fui a ver con los de ABC para ver qué soluciones se podía hacer ahí, pero primeramente lo que hay en este caso también hay que hacer el estudio de suelo y para eso hay que perforar en roca. Ahora el problema es que como hay una barranca profunda, ¿no?, a 90 grados, no hay por dónde meter ni siquiera la máquina para poder hacer el estudio. Entonces es bastante conflictiva esa zona, ahorita no saben cómo solucionar. Justamente cuando yo fui ingeniero, será el domingo pasado, por ejemplo, usualmente el camino sería 3 horas según se formatea, pero sí ese día había habido unos días antes de derrumbe y lo que eran 3 horas se convirtieron casi en 5 horas de viaje. Claro, sí, yo también fui a esa, estaba feo el mío. Y aparte de eso, tienen otra falla. Estamos hablando de falla geológica. Seguro en la historia de talud vamos a ver eso. Se llama STREP. Es un movimiento muy lento que se va produciendo, pero en forma permanente. Esa falla geológica ahí, cuando ya pasan por ¿cómo puedo decir? Donde empieza la subida hacia Sanipata, ¿no es cierto? Un puente pequeñito en plena curva. Esa zona, fíjense, nunca está pavimentada. Hay gaviones, inclusive, hay algunas gaviones volcadas. ¿Y cuál es el problema de esa zona? Justamente hay ese movimiento lento que no se da cuenta uno que el suelo se está deslizando, hay movimiento. Entonces, no, los pavimentos, o sea, las veces que han pavimentado nunca duró todo ese problema. Entonces, que han optado por dejarlo nomás con ripi esa zona. Justo bien donde empieza la subida hacia Sanipata. Hay una falla geológica. Ese mismo tipo de falla había entre los puentes que estaban mencionando, la Negra y el otro puente. En el puente de la Negra, por ejemplo, nosotros hicimos el estudio para ese puente que hay. En esa parte, por ejemplo, ese puente está sustentado en una pizarra. Es un material negruzco del esnable, o sea, cuando adquiere humedad se integra eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una excavación ahí en esa roca, ¿no es cierto?, de pizarra, y se tuvo que hacer primeramente un tratamiento con hormigón para impermeabilizar, para que la humedad no afecte. Y de ese modo se colocó las zapatas, ¿no es cierto? No me recuerdo, pero eran 3 o 4 metros de profundidad. Y de ahí recién sale justamente la zapata grande y sale la pila.
Todas esas zonas así, es un material aparentemente parece duro, pero cuando en parte hay sectores, usted agarra con agua y lo hace con la mano, se desintegra. Entonces tampoco es estable, ese suelo es bastante conflictivo esa parte. Ahora están haciendo el estudio que están para dar soluciones, y está medio difícil. Porque no hay por ningún lado, porque ambos lados, no hay, si se hacen corte, se desestabiliza todo el cerro. Bastante conflictivo. Porque se está viendo la posibilidad de colocar alguna estructura en el lecho del río, ¿no es cierto? Y poner una clase de pantallas o en su defecto, primeramente pilotes para que sujeten. Eso lo van a ver. No tienen que estudiarlas. Va a estar varios meses todavía sin soluciones. Es difícil solucionar, bien conflictivo. ¿Qué tipo de cosas justamente tocamos en este tema? Bien. Ahora, ya entrando ya a la materia, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros analizamos un suelo, o sea, tiene una acción vertical sigma B, entonces, ¿qué va a ser? El peso específico de la masa del suelo, ¿cierto? Multiplicado por una altura cualquiera, Z. Entonces, esta es la presión vertical debido al macizo terroso. Pero, fíjense aquí, tenemos aquí en esta figura, si ponemos, ¿cierto? Si queremos calcular la presión vertical, no es más que el peso específico de este suelo multiplicado por la altura Z. Pero, sin embargo, hay un empuje horizontal. Ese empuje horizontal ya sería el gamma, multiplicado también por Z, pero afectado por un coeficiente de empuje. Los empujes pueden ser empuje pasivo, empuje activo o en reposo. Entonces aquí este río está multiplicando, porque justamente la distribución de presiones se produce en forma triangular. Entonces la componente, digamos, del centro de gravedad vamos a tener un tercio de H, o de Z en este caso. Entonces, pero estamos afectados por un coeficiente de empuje que está ejerciendo el suelo. Entonces, al ser caso cero, gamma por cero. El caso cero significa que está en reposo, que está en equilibrio. En esto, para calcular esto hay varios métodos, como le digo, para calcular empujes. Pero por lo menos los métodos de Engel y de Coulomb me gustaría que aprendan. Eso es lo más principal y lo más que se utiliza en la práctica. Bien, entonces tenemos aquí. Es condición la presión sobre el plano será horizontal y se crecerá linealmente con la profundidad y valdrá este valor, sigma Z que viene. Entonces va a ser caso cero por sigma cero, que significa que está en reposo. Pero esto a su vez viene a ser caso cero, que es el empuje, y sigma cero viene a ser gamma por Z. Esto es específico por Z. Entonces, esto es el empuje, o sea, la presión horizontal que está ocurriendo el macizo terroso. Bien, ahora los coeficientes de empuje en reposo hay varios criterios. Aquí tenemos justamente para arcilla, por ejemplo, el coeficiente de empuje en reposo 0,70, 0,75. En arena suelta 0,45 a 0,50, de 0,40 a 0,75. Después tenemos otras fórmulas. Experimentalmente para arenas y arcillas normalmente consolidadas, aquí en el año 1944 propuso esta fórmula. 1 menos seno de phi'. Esto es justamente, este phi' significa la presión efectiva cuando hay presencia de agua. Esto va a sigma por seno de phi'. Por eso aquí dice el parámetro phi' es relativo a las presiones efectivas. Ahora, otra fórmula tenemos el de Brocker e Ireland del año 1965. Este es igual a 0,95 menos seno de phi'. También esto cuando estamos tomando en cuenta las presiones efectivas. Después tenemos de Alpan en el año 1967. Entonces, podemos utilizar esta fórmula 0,19 más 0,033 logaritmos del índice plástico. Fíjense, esto es más simple. Dice, solamente calculamos el índice plástico y tomamos estos parámetros. O también podemos calcular por esto.
coeficiente de empuje en reposo va a ser mu, viene a ser el coeficiente de Poisson, 1 menos mu. O también, el caso 0 va a ser 0.007 por el índice plástico, menos 4 también. Bueno, también tenemos ya tabulado, fíjense. Relación módulo de Poisson aproximado por diferentes materiales. Aquí tenemos para la arcilla húmeda 0.10 a 0.30, para arcilla arenosa, etc. Ya está tabulado los valores de mu para poder utilizar esta fórmula. Ahora, si usamos esta fórmula, tenemos que conocer el índice plástico, ¿no es cierto? En este caso, esto es más para arcillas, porque la arena no tiene índice plástico. Entonces, esto es aplicado para suelos arcillosos. En cambio, esto es más general. Porque tenemos mu para arenas, para rocas, para roes, concreto, etc. Entonces podemos calcular mediante esta forma. Los empujes sobre estructuras que por su naturaleza esencialmente rígida no sufren desplazamientos apreciables. Serán calculados utilizando el coeficiente K0. Y la expresión del empuje en reposo introducida por Lomat en el año 1891. O sea, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos aquí un muro de contención, y tenemos un suelo que está empujando por aquí, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una posibilidad de que este muro, ¿no es cierto?, sea tan fuerte que puede causar presiones hacia el interior del macizo terroso. O también, lo contrario, puede ser que este muro de tensión se desplace debido al empuje que tiene este suelo. Cuando está quieto, sin producir nada, se llama empuje en reposo. Y cuando este muro empuja al macizo terroso, se llama empuje pasivo. Y cuando el empuje actúa desplazando hacia afuera al muro de contención o a la pared o lo que sea, entonces eso se llama empuje activo. Este empuje lo trata de volcarlo. O sea, aquí hay que calcular justamente cuando, eso me olvidaba de decir, cuando hagamos un problema, ¿no es cierto?, en sus prácticas que voy a dar, me van a hacer las verificaciones de estabilidad. ¿Cuáles serían las verificaciones de estabilidad? Uno, que se vuelca. Otro, que se desplace. ¿Cierto? Otro, que falle por su propio peso. Por la acción que está haciendo el suelo, más este muro, de repente se hunde, el suelo es blando, se puede hundir. Y otro, que la zona de falla me venga, ¿no es cierto?, por debajo de este muro y por consiguiente no produce la falla. Son 4 fallas que hay que verificar. Entonces, el muro de contención, si cumple las 4 condiciones de estabilidad, entonces está bien. Entonces, no es cuestión, digamos, de hacer solamente un muro de contención. Pero, ¿Y el ingeniero cuál dijo sí, que era la tercera falla? Uno por vuelco, otro por desplazamiento. Bueno, al final del tema vamos a hablar con más calma, pero estoy adelantando más. Otro, que el mismo peso, ¿no es cierto?, de esta estructura, que es un muro, puede ser de otra forma también, y la acción que está actuando el suelo puede hundir aquí al suelo de fundación. La otra es que la zona de falla venga por acá, ¿no es cierto?, generalmente es en forma circular, pase por debajo. En ese caso va a ser un colapso total porque se desploma, no lo va a aguantar ni el muro de contención. Entonces, algunas veces, para contrarrestar ese empuje excesivo, se coloca justamente este elemento de muro de contención, puede ser de hormigón, puede ser de pilote, lo que quieran. Entonces se coloca debajo del suelo. Entonces, si yo pusiera aquí, digamos, si yo tuviera suelo aquí, entonces esto me produce un empuje pasivo. Me está contrarrestando al empuje activo. Entonces, esto me va a impedir de que esto se desplace o de que se me vuelque. ¿Por qué? Porque el empuje pasivo siempre va a favor de la estabilidad, generalmente. Entonces,
Ahora, si esto fuera de hormigón, no medir la fundación aquí, porque esto se puede hacer en forma de zapata, se puede hacer con, si queremos, ¿no es cierto? Podemos también hacer cabezales con pilotos si tenemos un suelo muy malo. Eso ya depende, es cuestión de, digamos, de cálculo, van a ver. Entonces puedo hacer aquí pilotajes, por ejemplo, ¿cierto? Y luego colocar una base aquí y luego coloco esta fundación, perdón, este muro. Entonces, ¿para qué? Para que justamente el suelo me tiene que, si el suelo, todo este peso de esta estructura, digamos, no va a hacer que sea muy grande, entonces el suelo no me va a soportar. En ese caso, tengo que sustentar con estratos que están debajo del muro y que transmitan las cargas, ¿no es cierto?, para que no me falle por hundimiento, porque si no, se me va a hundir. Ahora también puede hacer, qué sé yo, aquí se hace tipo talón, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, se coloca el muro aquí. En fin, hay infinidad de variedades. Y después se hace una estructura metálica aquí y se pone aquí un anclaje. Eso para que evite el desplazamiento. Va a depender de las necesidades, por eso cada obra siempre es particular. Bien, ahora vemos los estados límites de líquido, perdón, estados límites de equilibrio o plásticos. Eso es lo que, el primer estado de equilibrio inferior y el segundo equilibrio superior son los llamados estados Rankine. Nos estamos refiriendo a este esquema. Estos son los estados límites de Rankine. Me está diciendo aquí, fíjense, aquí tengo un muro de contención, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces, ¿qué ocurre cuando este está en estado activo? ¿Cierto? Porque les decía que el empuje activo es lo que produce este tipo de formación. Trata de colocarlo o trata de desplazarlo de adentro para afuera. Es el empuje activo. Entonces, digamos casual activo, el coeficiente de empuje activo. En este caso, esta estructura está tan equilibrada que no le pasa nada. Entonces, eso se llama estado en reposo. No hay ningún desplazamiento para ningún lado. Entonces, eso es en reposo. Lo llamamos caso cero. Ahora, lo otro, tengo un muro de contención y resulta que es muy contención, me está haciendo una presión hacia el interior del suelo. Esto se llama empuje así. En estos tres estados, activo, reposo, pasivo, se llama justamente lo que estamos aquí, estados límites de equilibrio, estados plásticos, llamados, ¿no es cierto?, en este caso, estados de Rankine. Los tres estados. Bien, ahora, lógicamente, basándonos en esta figura, dice, esta gráfica muestra la variación de los empujes en función de los desplazamientos y la correspondencia de esos casos al estado de equilibrio. Entonces, esto estamos hablando de estado de equilibrio de Rankine, en reposo y plástico. Son planos plásticos en ingeniería. Se observa que la presión horizontal disminuye, porque ya lo hablamos acá. Para activo, reposo y pasivo. Bien, aquí podemos ver, para entenderlo mejor, por ejemplo, tenemos aquí una estructura, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene un suelo, aquí tiene otro suelo, entonces este empuje está en reposo, en equilibrio, está en reposo. Pero aquí tenemos lo siguiente, fíjense aquí. Aquí tengo un muro, ¿no es cierto?, de contención, que esto es un elemento rígido, y tengo una pendiente y además con soporte. Entonces, generalmente estamos suponiendo de que aquí se va a formar una zona de falla. Este se llama círculo de deslizamiento. ¿Sí? Entonces el empuje activo, ¿dónde va a producir? No sé si. Entonces el empuje activo justamente va a producir el empuje de acá para acá. Ahora, entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, todos los componentes de la sobrecarga, más el peso de este suelo, me produce un empuje activo.
y aquí no produce un momento de vuelque. Entonces tengo que verificar, por eso les decía, ¿no es cierto? Cuando uno calcula los muros de contención, hay que verificar primeramente los vuelques. De repente estas presiones debido a esta carga, más el suelo, me va a volcar esto. El otro me puede desplazar. Lo otro puede ser que este suelo no me está ejerciendo una presión, fíjense aquí, resistencia al deslizamiento y la presión máxima debido a esta estructura. Entonces, si esta presión máxima que me está causando este muro, de repente el suelo no me aguanta. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Voy a fallar por hundimientos. Entonces, en ese caso, tengo que hacer un tratamiento acá. Entonces, después tengo el otro que aquí, entonces, que esto sería el empuje activo, que me va a tratar de volcar. Y el empuje pasivo viene este es el empuje pasivo. Entonces, fíjense, esto va a contrarrestar justamente al empuje activo. Este empuje pasivo. Esto generalmente ocurre en los puentes, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro que no va a ser este tipo, sino horizontal, por si empuje activo en los estribos de los puentes. Suponiendo que tenemos un camino aquí, el relleno que colocamos está produciendo un empuje. Por ahora te van a corregir aquí un error. No nos dimos cuenta cuando se escribió, la computadora puso Rankine, no, es Rankine con E, por favor, teoría de Rankine, con E. Esta teoría se basa en la ecuación de ruptura de Moore, que es igual a esta ecuación. Estas son las presiones principales, sigma 1, que es la presión vertical, sigma 3 horizontal, ¿cierto? Más NFI, más 2 veces la cohesión por raíz cuadrada de NFI. Entonces, este phi, ¿qué viene a ser? Sigma 1 y sigma 3 son tensiones principales. Y NFI es tangente al cuadrado, 45 más phi medios. Este phi es el ángulo de fricción interna. Entonces, NFI es tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Donde phi es el ángulo de fricción interna del suelo y C es la cohesión del suelo. Bien, entonces, podemos ver ahora en el caso de suelos cohesivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos este valor. Aquí tenemos 45 más phi medios y la resultante, ¿no es cierto?, del empuje va a estar a 1/3 de H, que es el empuje activo. Entonces acá tengo caso A, coeficiente de empuje activo por el peso de este suelo multiplicado por su altura. Ahora vamos a llegar justamente, aquí van a tener cuidado en hacer esto. Continuando, dice el deslizamiento AB, que estamos viendo de este muro, dejará de haber continuidad de las deformaciones y se producirá el deslizamiento de la figura, de esta figura 163B a lo largo de la línea BC, esta línea, que formará un ángulo de phi, perdón, de 45 menos phi medios, que lógicamente es este ángulo de aquí, medio, con la dirección de la presión principal mayor es 45 más phi medios, que es este ángulo de aquí, con la dirección principal menor, por lo tanto, de relación para los suelos, para la relación, en este caso da K, el coeficiente, ¿no es cierto?, digamos, del empuje, en este caso va a ser la relación de la presión horizontal dividida entre la presión vertical. En este caso, esta teoría de Rankine no toma en cuenta la fricción que existe entre el muro y el suelo. No lo toma en cuenta. En cambio, en el otro método sí, lo vamos a ver ahorita. En ese método sí ya lo toma. En este caso no toma en cuenta. Entonces, él se plantea sigma 3, sigma 1, y eso lo llama caso A. Eso es igual a 1 menos phi medio por tangente al cuadrado y 45 menos phi medio. Entonces, esta es la fórmula para determinar el coeficiente de empuje activo. Ahora, para calcular el empuje, lógicamente lo que hace es integrar, ¿no es cierto?,
El empuje activo va a ser la integral de 0 hasta h, estamos hablando desde el nivel 0 hasta la altura h, K sub A por gramo del suelo por la altura z, por dz, y nos vamos a llegar a solucionar esta ecuación. Entonces nuestra ecuación para calcular el empuje activo va a ser un medio de gamma por h al cuadrado por coeficiente activo, coeficiente de empuje activo. Entonces esta es la formulita que se van a tener. El empuje activo va a ser igual a un medio de gamma h cuadrado por K sub A. El pasivo va a ser lo mismo. El pasivo va a ser n phi, o sea, que K sub P va a ser igual a n phi tangente al cuadrado. Pero aquí sería n phi igual a tangente al cuadrado 45 multimedios. Entonces aquí sacamos el empuje pasivo. El empuje pasivo es lo mismo, haciendo la misma integral de acá, vamos a calcular, va a ser que empuje pasivo va a ser igualmente un medio de gamma por h al cuadrado, que es la misma ecuación casi, fíjense, pero aquí sin embargo está afectado por coeficiente de empuje pasivo. Los valores de coeficiente activo y pasivo para diferentes ángulos de fusión interna se puede ver en el cuadro siguiente. Aquí también este autor da esta tablita. Fíjense. Entonces este es el ángulo de fusión interna del suelo, está variando desde 0 a 60 grados. Entonces tenemos coeficiente de empuje activo y coeficiente de empuje pasivo. Entonces tenemos estos valores. Entonces podemos adoptar. Lógicamente que si a veces rara vez vamos a tomar siempre digamos que sea 10.5 o 10.7, siempre se toman valores redondeados, porque también estos no son valores tan exactos de calcular la ángulo de fusión interna, ya sea utilizando el corte directo o utilizando ensayo triaxial o lo que sea. Entonces siempre que vamos a trabajar con números redondos al ángulo de fusión interna. Entonces con eso calculamos K sub A y K sub P. Bueno, entonces aquí lo que está diciendo, fíjense, K sub A es menor que K sub 0. K sub 0 es menor que K sub P. ¿Qué me está diciendo aquí? Analizamos estos valores de acá. Este justamente es la teoría de Rankine está hablando justamente de esto. Este es el círculo de Moore. La presión activa viene a ser hasta acá, ¿no es cierto? Que viene a ser K sub A por gamma por Z, y la presión en reposo es K sub 0 por gamma por Z, y la presión pasiva es K sub T gamma por Z. Estos círculos los obtenemos justamente haciendo variar presiones, ¿no es cierto? Diferentes presiones, y haciendo variar justamente los valores de sigma 1 y sigma 3, que es la presión vertical como horizontal. Entonces vamos a calcular esto con la ecuación del círculo de Moore. Pasamos estos círculos. Y esto es la envolvente. La envolvente es equivalente, ¿no es cierto?, a tau, el esfuerzo de corte, sigma por tangente de phi. Ahora, lógicamente que en esto estamos hablando, ¿no es cierto?, para el empuje pasivo y activo. Cuando sea activo, entonces líneas va a ser 45 más phi medios, y para pasivo va a ser 45 menos phi medios. Empuje pasivo, estado pasivo. Ahora cuando tenemos en planos inclinados, ¿no es cierto?, tenemos entonces este valor de acá, el empuje activo se convierte en esto. Un medio de gamma por h al cuadrado, coseno de beta, por sigma de beta. La beta es justamente la inclinación con respecto a la horizontal. Lógicamente que este beta es eso, pero este es ángulo de visión interno. Estamos relacionando el ángulo beta de inclinación, que es esto, más el phi, que es el ángulo de visión interna. Entonces, estas son las ecuaciones, ¿cierto?, para estos casos que son inclinados. Empuje activo, inclusive además, lógicamente que, por eso, para poder calcular esto,
necesariamente necesitamos conocer la inclinación y el ángulo giro. Entonces, cuando vamos a hacer un muro de contención, necesariamente hay que conocer qué cosa. El peso específico del suelo, la cohesión, después hay que conocer cohesión si tiene presencia de agua o no tiene presencia de agua. En fin, ¿por qué? Porque justamente cuando hay presencia de agua va a variar, porque supónganse que de aquí para abajo sea con agua, entonces ya el gamma va a ser otro, ya no vamos a calcular el gamma sobre M, vamos a tener que calcular el gamma saturado. Entonces, la cosa varía cuando hay presencia de agua. En este caso estamos hablando de sin presencia de agua. Estamos hablando de ese valor. Entonces, cuando se hace un estudio de suelos, ¿qué van a pedir si ustedes quieren hacer muro de contención? Piden un SPT para que le dé resistencia, ¿no es cierto?, a diferentes niveles, para ver cuánto es su tensión admisible del suelo y cuánto de presión va a ejercer esta estructura. Eso lo van a calcular. Y tienen que conocer el ángulo de presión interna del suelo y el peso específico del suelo y además la cohesión. Y también el nivel freático. Además, hay que tomar en cuenta cuando hay presencia de agua se hacen perforaciones. Estamos en una pendiente, se hace una perforación aquí, otra más acá, para ver la línea, ¿cierto?, cómo viene el nivel de agua. El agua nunca va a ser directo. Tiene una tendencia de venir así inclinado. Pues con eso podemos calcular cómo está viniendo el nivel freático. De aquí a acá. Bien, entonces aquí tendríamos ahora, para suelos cohesivos partiendo de la ecuación de Mohr, se puede escribirla considerando el estado activo y el equilibrio límite, que sería entonces la presión horizontal, tenemos la sigma B en aquí, menos 2 veces la cohesión, por raíz cuadrada de aquí, sobre y esto es la evolución interna. Bueno, aquí hay una fisura de tracción, este es un muro de contención y un interruptor. Entonces, en este caso, lógicamente podemos calcular que sigma cero, ¿no es cierto?, donde la fisura de tracción viene hasta acá y eso lo llamamos Z0. Y esta es la altura crítica. Entonces, tenemos la altura crítica es 2 veces Z0. Entonces hay que calcular este sigma cero. Entonces, fíjense aquí, las ecuaciones ya están desarrolladas. No necesitan desarrollar nada. Z0 viene a ser, ¿qué cosa? 2 veces la cohesión dividido entre el peso específico del suelo por raíz cuadrada del empuje activo. Con eso calculan esto de ahí. Ahora, la altura crítica. Por ahora, pueden analizar esta ecuación, si quieren desarrollarlo. Ahora, yo estoy basando directamente de dónde a dónde llegamos. Por ejemplo, calcular H, la H crítica, o sea, la altura crítica, ¿no es cierto?, donde de este valor de que es HC sub L viene a ser esto. 4 es la cohesión, este es el gamma. No sé bien, ratito, voy a verificar. Bien. 4C, este es el peso específico del suelo.
por tangente 45 menos y medio es igual a 2 veces f0. Entonces, la altura crítica viene a ser 2 veces f0, ya que es lo que hemos calculado que es f0. La altura crítica es 2, o también pueden calcular si quieren por 4c por gama del suelo por tangente de 45 menos y medio. Bien, entonces, este valor, no sé, ¿tienen tiempo o paramos aquí? Hola. Puede ser para Dejémoslo aquí. Entonces, vamos a hacer declaración de esto cuando estamos considerando justamente las cargas externas que fíjense. Ya no solo está el suelo, ya tenemos cargas aquí. Entonces eso lo vamos a analizar. Pues vamos a dejar aquí, por favor, no se recuerden que tenemos la figura 167. Ya, quedamos aquí en razón. Entonces yo, antes del miércoles de mañana, voy a enviarles para que nos reunamos para el examen. Por favor, sean puntuales a las 7 en punto, ¿ya? Presencial. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.